De análisis, hablan los maestros de sabiduría sobre la conciencia receptiva. Por ejemplo, la verdad nunca cambia. Es solo la conciencia evolucionando del individuo la cual está capacitada para discernir esta verdad en mayor o menor detalle. Recuerdo que una de las charlas que di en Bilbao y Burgos fue este tema vinculado a la verdad. Es decir, que la verdad, si bien es una, tiene distintas aristas de interpretación y para llegar a esa verdad, la persona va desarrollando o uniendo puntos armónicos, es decir, muchas veces niega rotundamente algo o un aspecto de esa arista o de esa verdad, porque la persona no ha desarrollado la capacidad de percibir la naturaleza verdadera de esa verdad. Por ejemplo, ¿qué verdad absoluta, según la filosofía de los maestros, existe? Dios. ¿Cómo se lo llama también? Bueno, Brahma, para Brahman, el nombre de Dios profundo en el tema cósmico. Y su universo y su creación se desarrollan a través de la dedicación consagrada, de la energía debida a tal percepción. Es decir, parte del trabajo nuestro es encontrar ese Dios, es decir, la verdad de esa fuerza, de ese todo, que como verdad absoluta tiene distintos escalones, desde el ateo, que tampoco invalida su naturaleza espiritual, porque no puede invalidar la creación, dado que todo proviene de Dios, su chispa divina no puede invalidarla, hasta el devoto o hasta los ángeles más amantes de Dios, que adoran permanentemente a Dios en el mundo espiritual o en el mundo divino. Es decir, tenemos distintas sensaciones de esa verdad. Dicen los maestros que aquellos individuos quienes han consagrado así sus vidas a una búsqueda detallada, honesta, persistente y consecutiva de la verdad, han llegado a esa verdad, y es cierto. Recuerdo que en mis años de meditador, cuando estaba haciendo lo que todos buscan, hace muchos años yo trabajaba con meditaciones clásicas, milenarias, vinculadas al Oriente, y una de las premisas cuando hablábamos de la verdad entre los amigos que disfrutábamos de esos trabajos, siempre teníamos presente la palabra del sabio que decía que aquel que busca con pureza la verdad, incuestionablemente la va a encontrar. El que busca otros motivos, fenómenos psíquicos, nunca va a encontrar la verdad. Es el grave problema que tenemos hoy digamos, en las debilidades humanas de ciertos caminantes que realmente en las sesiones de meditación están esperando algún tipo de comunicación que no es válida esa proposición cuando se trata de meditar, dado que la meditación hace abstracción de todo tipo de elementos. Es una búsqueda de Dios interno para poder entender también al Dios macrocósmico. Bueno, esta es digamos, un punto de vista. Dicen también los grandes seres que debemos focalizar nuestra atención a estos seres, a estos grandes seres que están hoy en el reino superior, que han llegado a esos planos superiores, y también dicen que debemos buscar a aquellos seres que, digamos, que se han graduado en el reino superior de buscadores de la verdad, que ellos mismos expresan la ley por mérito. Y dicen los maestros que estos seres son investidos con el derecho a dispensar la verdad a aquellos interesados en hallarla. Y dicen, además, que es a estos seres que la humanidad debe mirar si desean un conocimiento aplicable de las leyes de la vida y progreso universal, y de los medios y las formas mediante los cuales el hombre puede acelerar su evolución, entrando al entendimiento y aplicación de esas leyes. Hemos tratado acá una verdad absoluta,
como es el caso de la manifestación del universo, o del creador increado, esa gran computadora que llamamos simplemente Dios y que tiene distintas acepciones. Podríamos hablar de esa fuerza absoluta que no tiene principio ni fin. Lo absoluto no tiene principio ni fin. La capacidad de no poder entender esto es precisamente nuestra limitación, porque estamos en una dimensión todavía muy baja para poder entender lo trascendente. Estamos todavía trabajando a nivel de mente concreta, del plano mental concreto, y no podemos ver cómo se produce esa eternidad. Tenemos siempre estructuras de nacimiento y muerte, y al tener esas estructuras de nacimiento y muerte no podemos comprender eso que es eterno, que nunca cambia, pero que en la manifestación del mundo material o parcialmente material se expresa como evolución permanente. Dicen los maestros que la gente pone su fe y su confianza en seres en la tierra que han dedicado una buena porción de sus vidas y fortunas en el esfuerzo de entender el tema particular, cuyas revelaciones ellos incorporarán en su trabajo de vida escogido. Dice que estos seres forman la autoridad directora en sus campos determinados, y la humanidad depende de sus directivas en sus esfuerzos inciertos por mantener la vida del cuerpo y la esperanza del alma. Pero, dicen los maestros, que es el momento, ahora, que la jerarquía espiritual, quienes a través de dedicación similar en su propósito, serían los verdaderos maestros de aspectos particulares de la expresión en todas las áreas, desde la expresión de Dios, y que además los seres deberían tener su atención de los miembros pensantes de la raza humana y se les dé su posición correcta como dispensador de la verdad, de las directivas divinas de la progresión general hacia la madurez de la raza. Es decir, y el maestro muy diplomáticamente dice que la humanidad piensa en estos especialistas, que los hay en muchos campos, pero que realmente la verdadera sabiduría proviene de aquellos que están vinculados a esas esferas supradimensionales. En ese caso podríamos hablar de los grandes maestros del mundo angélico y de los grandes seres cósmicos, que son los custodios y guardianes de la raza. Ellos lo dicen acá muy cuidadosamente para no herir susceptibilidades humanas. Dicen también los maestros que la verdad revelada y absoluta permanece presente en la mente universal de Dios, pero que cada uno de nosotros debe llegar a esa gran mente e incorporar dentro de su propia conciencia tanto de la verdad total como él tenga la capacidad de absorber y darse cuenta. Acá quiero hacer una reflexión muy con toda posición de humildad lo digo, que lamentablemente no se trabaja en los grupos y de hace mucho tiempo para llegar a esa gran mente de Dios. Lamentablemente lo digo porque tanto en las líneas de autorrealización como en determinados estamentos metafísicos, que serían embriones de lo que realmente es la sabiduría de los maestros, e incluso Saint Germain, no hacen todavía trabajos apropiados, y hasta que no realicen trabajos realmente de mayor capacitación, no podrán cada año acercarse un poco más a esa gran mente. Recuerden ustedes que nosotros en una parte del año decimos, hemos completado el circuito, nos hemos acercado un poco más a la mente de Dios. Les puedo asegurar que hace mucho tiempo se los dije, y podríamos hablar 3, 4 años, y recién ahora llega este material a mí, cosa que ratifica totalmente lo que se había expresado en su momento, o aparece dentro de mi expresión como corriente de vida,
de que a través de ese circuito de un trabajo ordenado, sin claudicaciones, como lo hacen ustedes, semanas tras semanas, meses tras meses y años tras años, estén seguros de que se han acercado a esa gran mente, y lo seguirán haciendo hasta encontrar ese momento que se va a diluir en el tiempo de los tiempos en cuanto a la percepción individual de cada uno de ustedes. Cada hombre se sumerge dentro del manantial de conocimiento con su propia copa de receptividad, es decir, la conciencia receptiva. La verdad, repetimos, es una en cuanto a lo profundo, pero en las evoluciones tenemos un prisma de determinadas verdades con varias aristas y son los instrumentos que nos dan para que nosotros vayamos acercándonos a la absolutez de las verdades eternas, como son las leyes cósmicas universales que hemos visto en su momento dado. Un instructor, dicen los maestros, es uno cuya copa ha crecido por muchos viajes al manantial, es decir, a esa fuente a esa mente, a ese espíritu, y él da, ese instructor, de su esencia rebosante a aquellos no capaces aún de llegar al borde cósmico. Aún en el curso de educación elemental, el instructor primero llena su conciencia y luego amablemente sostiene su copa de conocimiento para que sus hermanos, los pupilos, puedan sorber de su dulzura, llegar a estar enamorados de su esencia y retornar de nuevo a la fuente del instructor hasta que quizá ellos estén entre los muy pocos quienes se unirán al instructor en el manantial cósmico, que es Dios, y que son sus arquetipos, como es, por ejemplo, no vamos a hacer nombres para evitar susceptibilidades que siempre molestan a los menos evolucionados. Aquellos grandes logos que a veces tienen apariencia humana, pero que no son humanos, y que son instructores de planetas, de mundos, de razas, y benditos sean aquellos quienes estimulan el hambre espiritual y benditos sean aquellos quienes alimentan al hambriento. Hablando de la conciencia receptiva, los maestros hacen hincapié en la amistad y la hermandad. Uno de ellos es Pablo el Veneciano, otro el maestro Saint Germain. Dicen estos seres que compartir la conciencia individual es la comunión dulce de la verdadera amistad y hermandad. Aquellos quienes se han convertido en los guardianes e instructores de la raza humana solo pueden servir a la humanidad porque ellos pueden verter su entendimiento y conocimiento de la vida y verdad hacia la conciencia receptiva de los hombres atentos. Aquellos quienes nos sirven deben hacer consciente a la humanidad de nuestra presencia. Es decir, vale decir entonces, acá se juegan varias proposiciones y se rompen algunos esquemas. Esto nos da pauta principalmente a quien se expresa a poder discernir que estamos cambiando la estrategia en el trabajo espiritual. No quiero ahondar en detalle, pero esto me da pie a mí para saber que en este momento puedo flexibilizar el trabajo de la misión a raíz de lo que estos maestros expresan. Dicen, debemos ser aceptados y reconocidos, pero primero debemos ser aceptados, luego a través de la comunión natural de nuestra conciencia se logrará la hermandad universal de los seres libres y aspirando. Estamos justamente luchando y el foco de Córdoba es un foco de hermandad, es un foco de unidad, que debe ser una unidad integrativa, no entendida como juntarnos, porque juntarse se juntan en muchos lugares, pero no se unen. Se junta mucha gente, pero no se unen porque los imponderables son muchos, que estamos tratando hoy esta conciencia, este tema de la receptividad de conciencia. Estos maestros son constructores de puentes, es decir, que permanentemente están viendo quién es aquel amigo, persona o ser que está preparado para ser un eslabón sobre el cual el plan divino pueda entrar en las mentes conscientes de los hombres receptivos, sin la posibilidad de error y motivar su expresión activa de esa voluntad divina.
Acá también quiero hacer una postilla, como cuando expresé lo de la mente. Ustedes fueron testigos hace muchos años que yo había hablado cada año, en un determinado momento les digo, hermanos, hemos entrado un poco más a la mente de Dios. Quiero hacer hincapié en esto. Aquellos, dicen los maestros, en la cual las directivas divinas pueden entrar a las mentes conscientes de los hombres receptivos sin la posibilidad de error. Bien, significa, hemos tenido un montón de macaneos en eso que se llaman comunicaciones y mensajes. Los seres generalmente quieren la curiosidad, no la expresión del conocimiento puro por el conocimiento mismo, sino que prefieren regordearse de una especie de excursión cuando se elevan con motivos secundarios y son bien auscultados por los maestros, que no van a encontrar expresión en ellos, sino que estos seres se van a conectar con planos menores, aún con desencarnados, y que están en la misma esfera del propio ser que se eleva. Entonces aparecen un montón de comunicaciones, escritos, que no lindan con el mundo superior de la luz. No es lo que realmente necesitamos, sino que es, digamos, la curiosidad que priva y la cual ha producido innumerables grupos en descomposición, en disolución, porque debemos ser honestos. Los trabajos espirituales son los trabajos espirituales. Si bien las comunicaciones están planteadas para determinados seres y determinados grupos, no se hace correcto uso de ellos. Y eso es lo que ha traído exceso de material, y un material muchas veces falso o de plano, en la cual se pueden, con mucha claridad para los más despiertos, visualizar y tener los errores manifiestos. Por eso, cuando realmente aquel que busca de corazón y con pureza la verdad, la va a encontrar, porque se va a acercar antes que a la mente de Dios, a la mente de los maestros. Es decir, que se van a encontrar a medio camino, y son los que van a estar receptivos para recibir esas direcciones. Por eso los mantos los han tenido todos, los tienen todos y lo tendrán todos. Es decir, que los maestros van pasando por las instituciones a raíz de esta premisa de las dificultades que se plantean a través de las corrientes de vida, en donde la humildad no aparece, y entonces, en lugar de bendecir la enseñanza cuando es legítima, lo primero que queremos saber es quién la recibió, y no importa quién recibió una enseñanza. ¿Por qué muchos grupos no fracasaron? Tuvieron escisiones, sí, pero siguen firmes, después de muchos años, porque no crecieron con el mensaje, sino crecieron con las enseñanzas a través de los canales mejores y reconocidos. Repito, esto no invalida el plan de las jerarquías internas y celestes, en la cual determinadas corrientes de vida tendrán que hacer un esfuerzo, y también se les dará conocimiento a través de aquello que llamamos telepatía cósmica. Esto quiero ser honesto y aclararlo, pero que debemos ser cuidadosos en los motivos. ¿Cuál es el móvil que me impulsa a mí siempre al camino espiritual? La curiosidad. La curiosidad no sirve para el crecimiento del alma. Empezamos por ahí, pero tenemos que ir armonizando esos aspectos de la personalidad, de aquello que es el ego humano, que nos traba en este foco de proposiciones. Continúan los maestros y dicen: la participación de los seres humanos en ceremoniales diseñados para invocar y dirigir energías espirituales desde las esferas superiores hacia la atmósfera y conciencia de la humanidad forma uno de los puentes más poderosos sobre el cual el estímulo espiritual puede irradiar hacia los asuntos de los hombres. Estas energías espirituales disipan las fuerzas destructivas y establecen nuevas causas que tendrán un efecto benéfico para la humanidad evolucionando y el planeta mismo. ¿Se dan cuenta? La importancia de los campos de fuerza.
de los verdaderos grupos ordenados, de aquellos grupos que van trascendiendo aquello que es clásico y que es solamente una parte del trabajo. Entonces, la importancia de ser una cinta de luz, como decimos siempre. Y el diseño de estos ceremoniales, que son magnéticos, el entrenamiento de los servidores que están aprendiendo y que están particularmente equipados para conducir estas energías, y el cultivo gradual de una asociación y dedicación consciente de las energías personales entre los miembros de la raza humana, los reinos angélico y débico y los seres maestros, quienes son la autoridad sobre nuestro universo, forman el servicio particular, que es el privilegio de los maestros, fundamentalmente del señor Saint Germain, de prestar a Dios a través del hombre. El ceremonial ha sido atacado como adoración pagana, pero la magnetización de las energías dirigidas hacia el servicio específico, constructivo, ha sido probada por la ciencia como de gran importancia para la raza. Meramente son las complejidades de tal magnetismo las que no son entendidas por la mente externa. Sin embargo, ceremoniales científicamente realizados se van a convertir en la religión del nuevo día, acoplando las energías físicas y espirituales con el buen propósito. Como ven ustedes, esto ratifica la necesidad de la formación de los templos de la nueva era. Repito. Sin embargo, ceremoniales científicamente realizados se van a convertir en la religión del nuevo día. Sabemos que en todos o en muchos lados del mundo existen estos templos. Algunos más o menos, digamos, con aspectos religiosos, más tirando a lo clásico. Algunos, como el caso de los grandes centros, ya trabajando con esta línea de aquello que nosotros llamamos el fuego sagrado, el oficio del Cristo. Dicen los maestros, además, y se ratifica lo que hablamos al principio, que los seres humanos aceptan el campo especializado en determinada área, en la ley, y en varios campos del esfuerzo humano. Entonces nosotros a veces recomendamos tal o cual cosa con necesidad de esos servicios de estos especialistas. ¿Por qué, dicen ellos, no aceptar que los maestros de sabiduría son los especialistas en la verdad que libera al hombre? Ustedes fíjense que quien se expresa nunca enfatizó a nadie. Es decir, hemos trabajado bastante impersonalmente para evitar esos coletazos, porque precisamente la curiosidad ha llevado a hermanos a darles mando a personajes que realmente, al no poder discernir esos internos, no les han reportado casi ningún beneficio. En algunos casos han pagado grandes sumas de dinero. Eso muestra, digamos, todavía la inseguridad de los caminantes espirituales. Porque estamos permanentemente buscando estos personajes que realmente, y en muchos casos, no es la voz de los maestros ascendidos. Entonces, vaya esta conferencia, este trabajo de hoy, de la expresión de la conciencia, de la captación de las facetas de la verdad para que nos ayuden a todos, que aunque respetemos a todos y amemos a todos, la no crítica, la aparición yo lo llamo a estos seres tapones, y estos seres están convencidos muchas veces de sus proposiciones, algunas bastante alejadas de la espiritualidad, y realmente, año tras año, lo único que ofrecen es como oscurantismos, son como tapones a la flexibilidad de la corriente de vida. Esto lo van a entender a medida que desarrollen la intuición y la percepción. No se dan cuenta que están taponando y que esos seres deberían dar un paso al costado y cambiar y dejar que lo hagan otros, porque esos seres saben que son frontones contra los verdaderos búsquedas de la verdad. La verdad es expansiva, se deja fluir. Fíjense las enseñanzas, las grandes enseñanzas de los maestros, que fluyen como el agua de manantial. No hay obstrucciones, son claras.
Esto es lo que dejamos hoy como necesidad y concluimos que cuando podamos, porque sabemos que muchas veces cuando incursionamos en temas espirituales, nuestra palabra no es una bendición, pero cuando es el momento, ¿por qué no llamar la atención a nuestros amigos de la existencia de los maestros y sus enseñanzas? Esto a mí me da la pauta también para ahora flexibilizar, y estoy en condiciones de hacerlo porque flexibilizar no es fácil. Hay que haber roto muchos esquemas interiores. Y finalmente, dicen los maestros, busca a aquel quien en la desolación se sienta en la oscuridad y muéstrale la ley. Repito, cuando es posible, busca a aquel o aquello quien en la desolación se sienta en la oscuridad y muéstrale la ley. Significa ayudar a todos aquellos desconsolados, aquellos que están pasando por momentos de depresión, aquellos que no saben por qué están así, porque seguro que es la luz del alma la que está provocando una crisis porque ellos no se han encontrado ni siquiera con los primeros esquemas de la verdad.